bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito para que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a esta escuela dominical, amén. Y le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, y vamos a estar leyendo en el versículos 13 y 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, amén. De igual manera damos la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes y también a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar, amén. ¿Lo tiene listo, hermano? Dice así la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hasta ahí, hermanos, solamente estos dos versículos. Velad, dice, y estar firmes en la fe, amén. Esforzarnos y hacer todo con amor. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra que va a ser impartida, que va a ser enseñada en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos, mi Dios, participar de esta escuela dominical y poder, Señor, aprender de tu palabra. Ella es la que nos guía, nos dirige, alumbra nuestro camino, Señor, nuestro diario vivir, y al aprenderla, Señor, tenemos la oportunidad de también ponerla por obra. Pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, la atesoremos en cada uno de nuestros corazones. Bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes en esta mañana. Seamos edificados como iglesia, mi Dios, y pongamos, Señor, a tu servicio nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, Señor, y todo lo hagamos con amor. Bendice al que viene en camino, Señor, a los que están desde casa. Bendice cada una de las clases, a los maestros, y que todo sea hecho para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos así, hermanos, a cantar esta alabanza y después de ello pasamos a nuestras clases. Amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alentaba, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alenta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Es su mano la que nos sostiene, amén, y siempre nos lleva el Señor en victoria. Dios les bendiga, hermanos, y así vamos a pasar cada quien a nuestras clases. ¿Cómo amanecieron esta mañana, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Yo creo que, siéntese por favor. Ya empieza el cambio de clima, ¿verdad, hermanos? Ahora sí ya más contentos los que nos gusta el frío.
Y los que no, pues que nos aguanten, ¿verdad? Como ya los aguantamos nosotros. Esta semana, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra clase de escuela dominical, el tema que hemos estado ya iniciando oficialmente la semana pasada. Así que yo quiero hacer la pregunta que generalmente hago cada domingo. ¿Cuál es el tema nuevo que estamos viendo, hermanos, o que vamos a comenzar a ver? Alguien que me lo recuerde en esta mañana. Una vida conforme al corazón de Dios. Yo creo que ese es el tema, obviamente, y nos vamos a estar basando ¿en quién? En David, en la biografía del rey David. Así que le voy a pedir un favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Vamos a hacer lo posible por aprendernos ese texto, hermanos. No todo como está ahí, porque la esencia que nosotros solo estamos tomando está basada en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y quien lo tenga ahí, por favor, hágame el favor de leerlo. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. Yo creo que la semana pasada estuvimos hablando en relación a lo que sería el tema general de la vida del rey David. Y primero quiero preguntar, vamos a ver qué tanto estamos empapados por ahí. ¿Quiénes se dieron a la tarea de leer un poquito o un muchito de la vida del rey David? Levante su mano, por favor. No mando muchos, hermanos, porque nos van a hacer muy pocas preguntas. Bien, por acá, Eric, ¿leíste algo en relación a la vida del rey David? ¿Y qué me puedes aportar? A ver ahí si su papá o su mamá lo quiere ayudar. O le van a decir, hazte responsable de tus propias decisiones. A ver, el papá sale al rescate. Muy bien. Muy bien. De hecho, esa es la parte que vamos a ver el día de ahora, tanto como su nacimiento, su origen, pero también su llamado. Qué interesante es que ahí en el libro de Samuel, capítulo 16, específicamente nos habla de la vida de este personaje, cómo es que la vida de este hombre sí tiene similitud a la nuestra, y esa es la aplicación que vamos a estar llevando en relación a ello. Y dice de la siguiente manera, introducción. ¿Cómo describe la Biblia la vida de David? En términos generales, como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, sin embargo, no exento de pecados, elegido por Dios mismo en persona para gobernar a Israel. Una vida que nos muestra ambos lados, del cual podemos aprender de su vida. Como creyentes tenemos en Dios una vida a la cual debemos de vivir conforme a su voluntad. Leer o estudiar la vida del rey David o de David en sí es poder comprender de qué manera es que en realidad cada etapa de nuestras vidas sí tienen una relación a lo que Dios quiere en una comunión. Cuando vemos la vida de los diferentes hombres de la Biblia, yo creo que en cada uno de ellos vemos un lado fuerte. Por ejemplo, si vemos la vida de Moisés, ¿de quién estamos viendo la vida de? De un hombre que ¿qué? De un líder que recibe leyes y que de la misma manera las quiere establecer para el pueblo de Dios. Si vemos la vida del profeta Elías, ¿qué se nos viene a la mente? La vida de un hombre que pone delante del pueblo que vuelvan su corazón a Dios, ¿a través de qué? A través de un acto, en aquel lugar en donde se retan a los 450 profetas de Baal. Pero cuando vemos la vida del rey David, hermanos, vemos la vida de un hombre que aprendió a tener una comunión con Dios,
que en estos tiempos es muy necesaria. ¿Por qué? Porque en realidad Dios, a pesar de los tiempos, no ha cambiado. Dios, a pesar de los cambios de ideologías, de culturas, en realidad el corazón de Dios sigue siendo el mismo. El hombre cambia, nosotros tenemos la facultad de cambiar, sí, pero ¿lo hacemos? ¿Por qué cambiamos? Mano Daniel. Porque un lado puede ser la conveniencia. Cambiamos por otras razones más, por necesidad, por gusto, por placer, por vergüenza, por diferentes lados podemos cambiar. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios, el cual nosotros debemos de tener comunión con Él, la Biblia enseña que Él no cambia. Y esto significa que nuestra responsabilidad como creyentes delante de Dios es que nosotros nos hagamos al lenguaje de Dios y no Dios a nuestro lenguaje. Yo creo que uno de los ejemplos más típicos que se puede ver aquí es en la vida con los hijos. ¿No les ha pasado que de repente los hijos quieren hacernos a nosotros a la manera de ellos, hermanos? Es una costumbre o es una tendencia muy común que al final del día ellos dicen, es que déjame ser, déjame a mí ser, pero en realidad no nos dicen déjame ser. En realidad, ¿qué nos están diciendo? Piensa como yo, sé como yo. Y de ahí dijo por aquí, ¿verdad? Manipular en cierta manera. Lo interesante es que la relación entre Dios y el hombre, Dios le habla al hombre y le dice, yo quiero que tú seas como yo. Quiero que creas, que tú me conozcas, que tú sepas quién soy. Y en estos tiempos tan cambiantes, con tanta información, con tantas filosofías, con tantas ideologías, con tantos movimientos, las personas en cierta manera pareciera ser que tienen diría por ahí alguien, una manera o una percepción de Dios muy diferente. Así que aquí dice, una vida que nos muestra ambos lados del cual debemos o podemos aprender a través de su vida. Como creyentes tenemos en Dios una vida a la cual debemos vivir conforme a su voluntad, esto con el propósito de comprender el alcance de nuestra comunión con Dios. La comunión depende de dos personas o más, pero la realidad es que la comunión, para que pueda hacerse, debe de haber esa simpatía, esa atracción, debe de haber ese respeto, pero también debe de haber esa lealtad. Y entre el hombre y Dios, a pesar de que nosotros estamos sujetos a un cuerpo, hermanos, y a pesar de que nosotros tenemos muchas maneras de ver la vida, Dios a través de su palabra sí nos muestra un personaje de la Biblia que nos dice cómo podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Así que dice en primer lugar aquí, vamos a hablar acerca de su niñez. Esta es solo información, historia. Siendo el hijo menor de la casa de Isaí, así se llamaba el padre de David, de los 8 que eran 8 hermanos, incluyéndolo a él, perteneciente de la tribu de Judá, de las 12 tribus de Israel. Tengo que dar estos datos porque estos datos más adelante tienen sentido. Y dice aquí, su nombre en hebreo significa el amado o el elegido de Yahvé. Ahora, cuando vemos en primer lugar aquí el nombre de David, el amado o el elegido de Yahvé, aquí hay un dato bien interesante. ¿Quién elige amar a quién? ¿David elige amar a Dios o Dios elige amar a David? Por lo tanto, la primera impresión que podemos ver en el desarrollo o en la definición de su nombre es que Dios es el primero que da el paso para que el hombre se sienta amado por Él. Yo creo que este es un pensamiento o una idea muy interesante en nuestra relación con Dios, porque esto debe de clarificar cualquier duda si realmente Dios nos ama. De la misma manera como David representa ese modelo, el elegido de Dios, pero también como dice aquí, ¿verdad? El amado de Dios, nos da a entender que del corazón de Dios elige amar a alguien y luego dice bajo una elección, porque su definición de su nombre dice que es el elegido de Yahvé, lo cual significa que Dios elige amar ¿a quién? Al hombre, en este caso a David. Pero elige amar al hombre de manera preferencial, de manera circunstancial, ¿de qué manera elige amar al hombre? Por igual, a todos, general, cayendo en cierta manera otro argumento más para pensar y creer
que Dios solo elige o que Dios ama a algunos. Esa ideología que tanto corre en estos tiempos, como lo ha corrido desde los tiempos calvinistas, el pensar que solo Dios elige a unas personas para que sean salvas, ese es un pensamiento muy peligroso, muy riesgoso, porque pareciera ser que Dios se para y le dice al hombre, a ti sí, a ti no. David representa ese modelo de Dios, en donde Dios le dice al hombre, a ti te he elegido para amarte y de la misma manera te he elegido por mi cuenta propia. Y luego seguimos leyendo. Su historia se desarrolla en un tiempo donde ya había un rey llamado Saúl. Fíjese que haciendo lo que le llaman un paralelo. ¿Qué representa la vida del rey Saúl? La vida del rey Saúl, para muchos teólogos, representa fracaso, hermanos. No le hubiera dado vergüenza. ¿Por qué representa fracaso? Por desobediencia. Sin embargo, Dios le habla al hombre y le muestra al hombre que él jamás lo eligió por elección propia, sino que fue por deseo del mismo hombre. El rey David o David representa la vida restaurada del pueblo de Dios, de la misma manera como la vida del hombre delante de Dios, a pesar de haber cometido su acto de desobediencia, y el hombre entra en separación, en rebeldía entre él y Dios, Dios elige a un redentor para volver a relacionar o para volver a reconciliar esa relación con Dios, y ese es Jesucristo, de la misma manera como lo es David representando la corona de Dios en la tierra. Betty. Fracturada. Serpiente. Nos hace pensar que la elección del hombre tiene margen de error, la elección de Dios no. El hombre sí por naturaleza cometemos el error, Dios no. Y luego seguimos leyendo, el cual había fracasado y decide levantar un segundo rey. Así que llama al sacerdote Samuel a visitarle y a escuchar la voz de Dios que lo llama. ¿Para qué? Para que le unja. Mantenga su Biblia abierta por ahí en 1 Samuel 16. Yo creo que esa debería haber sido por ahí la primera tarea que les debería haber encomendado, hermanos, haber leído esa historia, porque esa historia es el desarrollo en donde inicia este sacerdote llorando delante de Dios, porque ya Jehová había desechado un poco atrás al rey Saúl debido a su desobediencia constante. Y luego le dice Jehová, deja de llorar, porque a pesar de que ya lo deseché, hay un segundo que he llamado. Y luego seguimos leyendo aquí. Vamos a hablar qué significa entonces Dios mira el corazón. Leyendo la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 16, podemos encontrar la siguiente historia, vuelvo a repetir, donde se desarrolla que Dios lo llama, le dice, prepara un cuerno, prepara aceite y sal a la casa de Isaí. Pero mientras le pide que vaya, y estando ahí en casa, dice que este hombre desarrolla la historia, llega a la casa, y ¿qué le dicen los hijos al sacerdote? ¿Qué le dijeron? Si leyeron por ahí. A ver, ¿has venido en paz? ¿O no? ¿Por qué le dijeron eso? Porque la presencia de un sacerdote, de un profeta, en una casa tiene como representación, hermanos, voz de Dios. Pero voz de Dios no solo representa lo que muchos malinterpretan, amor de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Voz de Dios no solo representa amor de Dios, voz de Dios también representa justicia de Dios. Voz de Dios también representa exhortación, representa juicio. Y esa es una razón, porque se acostumbraron, o la inclinación de la balanza era que cada vez que un sacerdote se paraba es porque iba a pasar algo bueno, pero no necesariamente era así. En este caso, cuando los hijos le preguntan a este hombre, a este sacerdote, ¿por qué has venido? ¿En qué son bienes? Es porque saben que podía haber en cualquiera de esas dos.
en cualquiera de esas dos percepciones. Lo lindo de aquí es cómo Dios le habla al hombre, ¿verdad, hermanos? Dios no siempre nos habla porque nos ama, pero a veces en ese amor también entra la corrección de Dios. Y luego dice aquí, ¿qué significa Dios mira el corazón? Su elección no estuvo necesariamente basada en el exterior de la persona, sino en un corazón imperfecto, pero fiel. Lo que enseña que el corazón ante Dios es un asunto de prioridad. Ahora, dice la Biblia que vienen sus hijos, le dice básicamente el sacerdote, mira, Isaí, he venido porque Dios me ha dicho que de aquí va a salir el próximo rey de Israel. Rápidamente enlista a sus muchachos, los presenta uno por uno. ¿Y qué logra ver en ese momento Samuel? Ante su vista, él comienza a ver que aparentemente había alguien que podía tomar. ¿Por qué cree él que podía haber alguien que podía tomar ese lugar? Porque ya había un antecedente. ¿Y quién era el antecedente? Saúl. ¿Cómo era Saúl cuando dice la Biblia que fue llamado por Dios? Bueno, que básicamente el pueblo quería un rey y Dios les dio permiso. Era alto, atractivo, de buen parecer. Y luego llega Isaí a la casa de David y todos tenían cierto parecido. Sin embargo, aquí viene en primer lugar, ¿qué significa Dios mira el corazón? Cuando hablamos en la vida cristiana, que un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que Dios mira en su corazón, dice en primer lugar, es porque el corazón es la vida moral y espiritual interna. Proverbios 4:23, por favor. ¿Por qué Dios no consideró la fuerza, la habilidad, el talento? ¿Por qué Dios no consideró la imagen? Porque de alguna manera lo que nosotros vemos con nuestros ojos representan cierto grado de seguridad. Es como la gente que maneja trocas, ¿verdad, hermanos? Dicen que les gusta manejar trocas, ¿por qué? De las tantas razones. Porque en cierta manera una troca sí representa seguridad en un accidente. ¿Qué pasa? No, pues se hace churrumais el otro, ¿verdad? Y a las trocas a veces no les pasa nada o les pasa poco. ¿Quién tiene por ahí Proverbios 4:23? Por favor, léanlo. Cuando Dios le habla a Samuel y le dice, no mires lo que está delante de tus ojos, es porque lo más probable, de acuerdo a la palabra de Dios y a este proverbio, es que el corazón de David tenía una moral y tenía una espiritual que llevaba a las conveniencias de Dios. Ahora, cuando hablamos una moral y una espiritualidad, ¿es lo mismo, sí o no? Tenga cuidado lo que me va a responder. A ver, acá dicen que van juntos, acá dicen que no. ¿Alguien tiene otra opinión? La moral y la espiritualidad, ¿es lo mismo, sí o no? Todos dicen que no y acá dijeron que van de la mano. A ver, alguien que me lo pueda explicar entonces de los que dicen que no, ¿por qué dicen que no es lo mismo? Defínanme lo que es moral para ustedes o moralidad y espiritualidad conforme al corazón de Dios. Entonces una vida conforme al corazón de Dios no se basa en lo que hacemos hacia afuera, aun cuando lo que hacemos hacia afuera en cierto grado sí representa lo que está sucediendo adentro. Sí representa lo que está sucediendo, pero no necesariamente significa que es una persona espiritual. Porque si lo creyéramos así, entonces el evangelio se concentraría ¿en qué? Se concentraría en hechos, pero no se concentraría en una parte espiritual. El rey David, conforme vayamos viendo más adelante, este hombre tenía ambas. Era un hombre moral. ¿Y dónde vemos la moral de David en la trayectoria de su vida? Fíjense, es más, tan simplemente, hermanos, desde el momento que ya fue ungido, ¿puedo terminar la clase aquí, verdad? Fue ungido. ¿Se enalteció su corazón? Dice la Biblia, de hecho, al siguiente capítulo la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se aparta del rey Saúl y le dice a sus siervos que está siendo atormentado por un demonio. Y luego dice que le mandan llamar que había por ahí el run run de un jovencito que tocaba una arpa.
y lo empiezan a definir como un guerrero, como un pastor de ovejas, como una persona leal. Lo mandan llamar, y a pesar de que este jovencito tenía la habilidad, obviamente por Dios, para poder ahuyentar al espíritu que atormentaba al rey David, él jamás perdió su moral. Por eso es que el corazón del rey David, en realidad un corazón conforme al corazón de Dios, es la conexión de esa vida moral, pero también de esa vida espiritual. Ahora, ¿el hombre tiene la capacidad de vivir moralmente de acuerdo a los estándares de la vida? Sí podemos, hermanos. Por eso es que hay gente buena, como así la titulamos nosotros. Pero cuando vemos el otro aspecto, que es el aspecto espiritual ¿qué encaja, qué invierte, qué conlleva, qué significa, qué implica? Una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios representa ¿qué? Tal vez son preguntas infantiles las que estoy haciendo. Una comunión espiritual con Dios en realidad se centra en el temor de Dios. Ahí es donde se centra. Obviamente estamos hablando ya de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Y el rey David, o en este caso David, tenía ambas. Y luego después dice, ¿qué significa entonces un corazón conforme al corazón de Dios cuando hablamos de un corazón aceptado por Dios? Que el corazón es el tesoro que hay en nuestra boca. Lucas 6:45, por favor. A ver, permítame, hermano Jara. Y lo interesante es que se dice, ahorita va más adelante este dato, pero se dice que cuando fue ungido David por rey, los teólogos ahondan la edad entre 12 y 16 años, lo cual significa que era un niño, hermanos. Y a esa edad, este niño ya tenía la habilidad de honrar a Dios. Por eso cuando a mí me dicen los muchachos, los adolescentes, no, es que pues, la iglesia, la vida cristiana. Si tú supieras que desde el momento que tú pisas la casa de Dios, tú ya tienes la habilidad de honrar a Dios. Tú ya tienes el entendimiento, el juicio. Porque generalmente cuando hablamos de los muchachos, eso sí, los impulsamos que son muy buenos para hacer de todo, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas espirituales, de alguna manera no apostamos de la misma manera. Lo digo en sentido figurado, ¿verdad? No lo vemos de igual manera, en realidad sí tiene la habilidad. ¿Quién tiene por ahí Lucas 6:45? Entonces, para Dios, cuando le dice al sacerdote Samuel, no mire lo que está por dentro, lo por fuera, sino mira lo que está por dentro, es porque la boca también representa esa parte que tiene un tesoro para comunicarse con Dios. A ver, hermanos, una persona que habla mucho, entonces será sinónimo de una persona que no está pensando. Den sus opiniones. Yo tengo que escarbar para ver cuál es la media, a ver cómo andamos. Porque de hecho, si usted pone atención, hermanos, hay un dato bien interesante. Aquellos que aspiran para hacerse monjes y aspiran para tener una supuesta vida espiritual, ¿se ha fijado que son muy callados, muy reservados? Porque en ellos hay un pensamiento, hay una filosofía, que entre menos hablas, menos pecas. Esa filosofía, a pesar de que sí tiene certeza, porque obviamente pecamos con las manos, pecamos con los pies, pecamos con los ojos, ya si dejamos de hablar mucho, también pecamos menos con la boca. Sin embargo, cuando aquí la Biblia dice que lo que está en la boca en realidad es lo que está dentro como tesoro en nuestro corazón, es porque es lo que tiene realmente valor para nosotros, lo que nosotros hablamos. Una persona conforme al corazón de Dios, Dios se basa en lo que también esa persona habla. Hablar mucho no es pecado. El pecado radica cuando lo que hablamos en realidad no representa los intereses de Dios. Cuando lo que hablamos no representa la comunión con Dios.
Así que en realidad hablar mucho o hablar poco para Dios es irrelevante. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa es lo que está dentro de nosotros, que es el tesoro de nuestro corazón con lo que expresan nuestros labios. ¿Qué es lo que enseña que el corazón ante Dios es un asunto de prioridad? Que el corazón es buscado para favorecer la tierra. Segunda de Crónicas 16:9. Fíjese, todo lo que Dios estaba mirando en la vida de un joven de 12 a 16 años. Y de hecho, por ahí hay una línea de pensamiento que dice que en realidad el papá de David, no meramente por ser el más pequeño, porque algunos creen por ahí que David pastoreaba ovejas porque era el más chiquitito. En realidad no, lo que pasa es que algunos teólogos consideran que el papá en realidad sí desfavorecía la vida de David. Como hijo la desfavorecía para mandarlo a hacer el trabajo, la minimizaba para mandarlo a hacer el trabajo más pequeño. Aun cuando la responsabilidad de pastorear se le daba a los más pequeños, no necesariamente era eso. Segunda de Crónicas 16:9, por favor. Hasta ahí. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para favorecer ¿a quiénes? A los que tienen corazón perfecto. Miren, hermanos, a su corta edad, en el pensamiento y en el interior de este jovencito, Dios ya proyectaba a futuro hasta dónde podía llegar. Yo creo que cuando vemos este tercer argumento, ¿por qué la Biblia enseña que Dios ve primero el corazón antes que las habilidades? ¿Por qué Dios ve primero el corazón antes que las oportunidades? Llama mucho la atención porque lo que Dios hace generalmente cuando llama a alguien, lo hace porque va a afectar a otras personas. ¿Se ha puesto a pensar que cuando Cristo viene a nuestro corazón, no solamente tiene como propósito salvarnos, sino que en nosotros ve algo, una capacidad espiritual de obediencia, una capacidad espiritual de guardarnos, de lealtad, porque vamos a terminar afectando a terceras personas, hermanos. Por eso es que Cristo utilizó esa historia y dijo que una lámpara no puede estar debajo de una cama, porque tiene la habilidad de brillar. Un corazón conforme al corazón de Dios tiene la habilidad de que es favorecido por Dios para afectar a otros. Miren, hermanos, el cristiano por naturaleza en estos tiempos, no estoy hablando de hace muchos años, no, en la actualidad, muchos creyentes sin darse cuenta solo piensan que la vida cristiana solo depende de guardar mi corazón para poder ver la gloria de Dios en la vida presente. Solo hasta ahí la limitamos, cuando Dios en realidad tiene para nosotros búsqueda a favor para poder afectar a terceras personas para bien. Y 4, lo que enseña que el corazón de Dios es un asunto de prioridad, es porque el corazón es ahí está mal lo que dice ahí, dice escancía, lo que pasa es que cuando estoy tecleando, hermanos, también ahí me cambian las palabras la compu. Es porque es el corazón, es la voluntad de las decisiones. Así que acompáñenme por favor a Proverbios 23:26. De hecho sí, también lo puede interpretar como esencia. Proverbios 23:26. ¿Quién lo tiene por ahí? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, ¿por qué a Dios le interesa el corazón del hombre? El corazón del hombre en el Antiguo Testamento representa su voluntad, no necesariamente la parte carnal. Representa la toma de decisiones, la esencia, como dijeron de este lado. Y cuando hablamos de la esencia, estamos hablando que el hombre tiene la habilidad de tomar decisiones y mantenerse en ellas. ¿Sí tiene el hombre la habilidad, hermanos, por Dios, de tomar decisiones y mantenernos en ellas? Y no vea a los hombres casados, ¿verdad? Esa es una habilidad. Si no ve a los papás con los hijos, esa es una habilidad
que a pesar de que todo lo que el hijo termina haciendo, el papá siempre lo apoya, es su decisión y no es incorrecto. Ve a las personas que trabajan por años, por décadas en los empleos, tienen la capacidad, la esencia, la voluntad de permanecer ahí independientemente de todos los sinsabores que viven en ese empleo. Porque el hombre sí tiene esa habilidad. Y cuando Dios le dice al hombre, dame, hijo mío, tu corazón, es porque Dios busca en el corazón del hombre esa habilidad que está en nosotros. Y esa habilidad que está en nosotros, hermanos, no es meramente voluble. A ver, ¿quiénes han decidido irle a un equipo deportivo por años? Pierda, gane, los corran, los deshagan y les vaya como les vaya. Den lástimas, den vergüenza, sean campeones. Y no nos rajamos aunque nos la rieguen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios, cuando mira al hombre, ve que el hombre tiene la capacidad para sentarse en una decisión? Ahora, vamos a dejar en claro, no porque el hombre sea lo suficientemente fuerte para inclusive oponerse a Dios, no porque el hombre tenga la suficientemente fuerza o voluntad para inclusive detener a Satanás, no. Es porque cuando el hombre viene a Cristo, suma su voluntad y su habilidad de tomar decisiones, la esencia de tomar decisiones, la suma con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo a David mantenerse en el reinado por tantos años? ¿Solo que era un buen hombre moral y espiritual? Es porque esa comunión con Dios iba de la mano de habilidad de tomar decisiones. Mira, hermano, en ocasiones en la vida cristiana hay personas de oración, pero se levantan de orar y siguen quebrando las normas de Dios. ¿Puede ser posible eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Que no están orando para tener comunión con Dios y afirmar y hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué sucede eso? Porque una cosa es la vida espiritual y comunión con Dios y buscar la ayuda de Dios y tener la ayuda de Dios, y otra cosa es tener la esencia, el valor, la facultad, la seriedad de mantenernos en esa línea de pensamiento. El cristianismo, si alguien cree que en estos tiempos los cristianos buscamos a Dios porque somos muy machines, no es una realidad. Lo que nos mantiene de pie es una decisión diaria, conectada con la fuerza del Espíritu Santo como guía diaria para poder hacer la voluntad de Dios. En realidad eso es todo, hermanos. Y en esa capacidad de decidir nos da la capacidad de mantenernos en ella. Ahora, hay que ser claros, nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. El hombre no lo podemos poner en un pensamiento o en una idea que el hombre no sirve y que todo lo hace Dios. Ese es un juego de palabras. Miren, hermanos, a veces en la vida cristiana vamos a Dios delante y le decimos, Señor, ayúdame. Y luego por ahí este es el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos por ahí les han pedido algo a sus hijos? Y luego le dicen, a ver, hijo, bájame aquella caja que está ahí arriba. Y luego el hijo voltea y mira, y dice, sí, mamá, ¿qué? Tráeme una silla, ¿no? Y luego la mamá le pone la silla. ¿Qué, ama? Pues sosténla, ¿no? Y luego ahí está la mamá sosteniéndola. ¿Qué, ama? Pues ya súbete tú, no, yo agarro la silla abajo. Esa analogía, ese ejemplo nos muestra que en realidad nosotros pedimos ayuda, pero al final del día nosotros somos los que buscamos la ayuda y al final del día nosotros somos los que ejercemos la ayuda. Delante de Dios pasa muy similar en muchos cristianos. Muchos cristianos buscan la ayuda de Dios y pretenden que Dios haga todo. No, Dios no trabaja así. Dios llama al hombre y le dice al hombre, yo te voy a dar la habilidad porque con tu seguridad, con tu decisión, tú vas a ir por aquello. Y cuando la Biblia enseña que Dios mira el corazón es porque Dios ve en nosotros esa capacidad. Y el rey David la tenía. Miren, el rey David tuvo la capacidad y la habilidad de arrepentirse, que no cualquiera la tiene, hermanos. El rey David tuvo la capacidad, la habilidad
de perdonarle la vida, porque esa es la palabra correcta, al rey Saúl cuando tuvo la oportunidad de tomarla por cuenta propia. El rey David tuvo la oportunidad y vemos la vida de este hombre que está conectada con una serie de decisiones, porque Dios veía que en el corazón de David estaba conectado en decisiones. De la misma manera como nosotros tomamos decisiones en el día a día, así es como Dios quiere que tomemos decisiones en nuestra relación con Él. Eso era lo que Dios veía en David. Eso era lo que Dios estaba mirando. ¿Por qué Dios miraba eso? Porque Dios estaba buscando a alguien a futuro y de la misma manera vino sobre nosotros. Y luego también dice la Biblia, ¿qué significa ser ungido por Dios? Porque cuando Dios le habla a este hombre y le dice, no mires lo exterior de sus ojos, sino mira lo que hay en su corazón. Y le dice previamente, agarra un carnero, agarra aceite, llévate tus vestiduras en calidad de sacerdote porque vas a ejercer un simbolismo. Y luego llega a la casa de Isaí. ¿Qué significa ser ungido por Dios? Bueno, un corazón conforme al corazón de Dios también es ungido por Dios. Dice aquí, este acto simbólico, el aceite, el cuerno y el sacerdote, era la manera establecida para un fin divino. En este caso, ungirlo por rey. Lo que nos enseña que ser ungido significa, en primer lugar, que hay una misión divina. 16.1, por favor. Primero de Samuel 16.1. Aquellos que de alguna manera dicen, yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, bueno, tienes que saber lo que Dios hace primero. Entonces, el ungir tenía como propósito marcar, direccionar, establecer un plan. Hermanos, ¿qué representa el espíritu, el ungir a una persona en el Antiguo Testamento? El aceite, ¿qué representa? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que representa el sacerdote en el Antiguo Testamento? El intercesor delante de Dios. ¿Y qué representa en sí? Vertirle el aceite del carnero y a la misma vez imponerle manos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, sí tenemos la capacidad de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos santifica. A través de la cruz somos justificados. Y a través del Espíritu Santo somos regenerados. Lo cual significa que el creyente sí es ungido por Dios. Ahora, dice aquí, para una misión divina, lo que nos lleva al pensamiento bíblico que un corazón conforme al corazón de Dios es el que sabe que tiene una misión en la tierra. Nadie en esta tierra se debe de ir sin antes haber cumplido con lo que Dios le dijo que hiciera. Nadie. Yo le pregunto a usted, ¿ya le preguntó a Dios qué quiere hacer, qué debe hacer usted antes de morirse? O sea, no es que lo quiera mandar al otro lado, ¿verdad? Pero ¿ya le preguntó a Dios? Ok. ¿Quiere o no? A ver, alguien que me diga qué quiere hacer, qué 3 cosas quiere hacer antes de morirse. Que diga, ya después que hice estas 3 cosas, ya no importa si me muero. A ver, allá los chavos que piensan mucho en la vida y en la muerte. No, es que es donde les pega mucho la centinela. Ya cuando uno se casa, ya uno ni tiempo tiene para esas cosas. Julián. Ok, es totalmente
Algo muy propio. Nadie te juzga. De hecho, no es nada incorrecto. No, para nada. Es un deseo propio. Y tal vez cuando llegues a ese lugar vas a decir, oh sí Señor, si quieres ya ven por mí, ¿verdad? Pero Dios va a decir, esos son tus planes, ahora faltan los míos que se cumplan, ¿verdad? Bien, ese es el tuyo. ¿Ah? Eric, ¿no piensas en el existencialismo? Bien, Juan Carlos, ya se te cumplió. ¿Cuál era? ¿Podemos saber? Ya sé, el de muchos cristianos, ¿verdad? La oración de muchos creyentes. Señor, antes de que tú vengas o de que me llames a tu presencia, quiero casarme. Un legado. Bien. Hermanos, todas las opiniones que usted tenga, que posiblemente por alguna razón no las quiera comentar, muy privada, muy personal, es muy suyo, no importa, no tiene nada de malo. Está bien, tenemos, porque el hombre en sí tiene la capacidad racional para poder establecer planes a futuro, inclusive hasta deseos, gustos muy propios, siempre y cuando no estén fuera de los parámetros bíblicos, todo está bien. Pero usted debe de saber que Dios establece que Él tiene planes para nosotros antes de morir. Un corazón conforme al corazón de Dios es el que quiere que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la voluntad de Dios en su vida antes de morirse? ¿Qué me contestaría usted? Mire, no me vaya a decir que leer la Biblia porque eso ya lo sabemos de caja. No me vaya a decir que se lo vea a Él porque ya lo sabemos de caja. No me vaya a decir que a la medida del varón perfecto porque ya lo sabemos de caja. Eso ya está establecido en la Biblia. Eso ya está ahí. Yo estoy hablando de un plan divino a detalle. Yo estoy hablando de lo que el corazón de Dios le dijo a usted, que es lo que usted quiere que usted haga antes de morirse. Gracias. Y si ya están establecidos, nos los compartirá Dios y nos dirá Dios, mira, así, no nos va a hablar tal vez literalmente, pero a través de la Biblia, a través del caminar con Dios, logramos entender por qué causa hemos sido salvos. ¿Qué le dijo a Pablo? Definitivamente. Entonces, voy a retomar su historia porque está correcta. El gobierno teocrático es el gobierno establecido por Dios y de hecho se va a restaurar el gobierno teocrático. En tiempos apocalípticos, nuevamente Cristo viene, vence a Satanás y él vuelve a sentarse, toma el gobierno que le corresponde porque así está establecido por Dios. Sin embargo, usted usa una palabra. Este plan, este propósito tenía como finalidad enmendar en cierta manera el error que ya había cometido Israel. ¿Por qué ya Dios no volvió al gobierno teocrático? Porque el pueblo ya estaba rodeado de reyes. Y de alguna manera Dios les permitió a ellos también de la misma manera, pero para que se dieran cuenta, no lo que Dios no quería, sino que lo que ellos querían, aún así Dios les iba a dar la oportunidad de establecerlo. Permisivo, así se define. Ese fue el propósito del plan de David. Para eso Dios lo puso ahí, para corregir. Cuando nosotros no conocemos a Cristo y nosotros venimos a Cristo, hermanos, se corrige nuestra vida, en realidad se corrige. Está en error, está en pecado, está en oscuridad y cuando venimos a Cristo se corrige ¿para qué? Para cumplir con las expectativas de Dios. Y cuando yo le digo a usted,
si usted conoce el plan de Dios para su vida, es porque sí, un creyente lo debe de saber. Para eso fue precisamente Samuel a la casa de David. Y ahí viene en el último lugar. Ay, no, pero si aquí no está. Ahorita sí está. El segundo, Dios nos elige a la vista del hombre. Entonces David sí tenía un propósito en Dios. El creyente tiene que tener un propósito. Es el que va conforme al corazón de Dios, detecta en su comunión con Dios que fue salvo para una causa. No fue salvo nomás con la finalidad de alcanzar el cielo. No, tiene una dirección de parte de Dios. Eso es lo interesante. Y lo dice el segundo, que Dios no elige a la vista, que Dios nos elige, ahí le faltó la S, a la vista del hombre. 1 Samuel 16:7. ¿Qué dice por ahí? Y luego sigue leyendo. Y luego dice por ahí más adelante, 1 Samuel 16. Válgame Dios, mire, se me perdió. Ahí va. Y Samuel, dice el versículo 13, tomó el cuerno del aceite y lo ungió, dice, ¿en medio de quién? De sus hermanos. Sus hermanos tuvieron que mirar la obra de Dios. Ahora, usted irá a decir, bueno, lo pudo haber agarrado Dios y lo pudo haber separado en una consagración muy personal y se lo pudo haber llevado aparte entre el sacerdote, el papá y el muchacho. Sin embargo, la intención de Dios, que sus hermanos vieran que él era el ungido, es porque Dios publica lo que él está haciendo. Cuando uno viene a Cristo y uno le dice al Señor, yo quiero hacer un corazón conforme al tuyo, Señor. Hermano, Dios publica lo que nosotros debemos de ser. ¿A poco usted cree que Dios nos agarra escondidas? Dios nos exhibe. Y luego dice el tercero, porque ya se me está viniendo el tiempo, que Dios publica su misión. Ese es el que acabamos de leer. Y el último, el Espíritu de Jehová vendrá sobre mí. ¿Qué dice el versículo 13, la parte final? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? ¿A qué se refiere vino el Espíritu de Jehová sobre David? Si nosotros sabemos que en realidad el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento venía de manera esporádica, y cuando venía de manera esporádica cumplía un acto, cumplía con una misión, para eso descendía. Dice que a partir de ahí el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Pareciera ser que ya posó. Nosotros enseñamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía de manera esporádica para cumplir misiones. Pero aquí enseña lo que acabamos de leer, es que el Espíritu de Dios posó a partir de ese instante sobre la vida de David. ¿Qué significa entonces? Que la vida de este hombre ya estaba siendo guiada por Dios. Ahora, un corazón conforme al corazón de Dios, en realidad, hermanos, ya tiene la habilidad de ser guiado a partir de ese instante por el Espíritu Santo. A lo que nosotros le llamamos de repente conciencia, porque cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón es guiado por su conciencia, su juicio le define hacer lo bueno y lo malo, y él elige qué hacer. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya no le llamamos conciencia, nosotros ahora le llamamos el Espíritu Santo guiando nuestra vida. Hermano Juan, ay, pensé que había levantado la mano. Entonces, o está el Espíritu Santo o tengo conciencia. ¿Josué o José dijo? ¿En qué momento? Hay una elección. Tal vez no está escrita tal cual David, pero sí hay una elección en la vida de ese muchacho.
Entonces el Espíritu de Dios estuvo sobre ellos. Ahora, de hecho la respuesta es sí, hermano Daniel. Así le defino su respuesta, sí. En realidad el Espíritu de Dios guiaba la vida de esos muchachos en el Antiguo Testamento como lo mantuvo sobre Daniel, que Daniel tuvo la habilidad de sostenerse y decir, no me contamino, pero en realidad no era una fuerza personal, era la fuerza del cielo. Y cuando aquí estamos nosotros leyendo que el Espíritu de Jehová vino sobre David, es el Espíritu Santo ahora en la vida del creyente en la actualidad. Pregunta, hermano, cuando nosotros pecamos, ¿pecamos en base a nuestra conciencia o pecamos en base a nuestro razonamiento? El Espíritu Santo ahí está. A ver, échele cabeza. Porque cuando le echa cabeza, llegamos a las conclusiones que si queremos vivir un corazón conforme al corazón de Dios, David nos enseña mucho. Porque todo lo que hizo de ahí en adelante, inclusive hasta pecar, no fue guiado por Dios a pecar, pero el pecar le contrajo un crece muy alto. Pero su arrepentimiento sí fue guiado por el Espíritu de Dios. Pues pregunto, cuando nosotros pecamos, ¿pecamos en razonamiento o en conciencia? David pecó a conciencia, correcto. ¿Y el cristiano en la actualidad? ¿Sabían ustedes que en la Biblia la comunión con Dios en el Nuevo Testamento a través del Nuevo Pacto es más seria que en el Antiguo Pacto? O sea que por ahí si echamos cabeza, hubiese convenido mejor vivir en el Antiguo Pacto que en el Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Pacto, ¿qué se hacía nomás? Iba a ver animalito. ¿Y en el Nuevo Pacto qué se hace? La diferencia, sí, y la diferencia es que en el Nuevo Pacto tenemos no solo la habilidad todavía del mismo Antiguo Pacto, sino que ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando viene sobre la vida de David, como viene también sobre nuestras vidas, hermanos, nosotros comprendemos que un corazón conforme al corazón de Dios sí tiene la habilidad de que el Espíritu Santo more en él. Usted irá a decir, bueno, pero ¿qué el Espíritu Santo no mora en la vida de todos los creyentes? No. Solo el que se arrepiente. Miren, hermanos, les voy a poner este panorama ya para finalizar. Si yo digo que le entrego mi vida a Cristo, soy cristiano, voy a la iglesia, pero empiezo a practicar pecados del pasado, miro para atrás a Egipto, como dijo alguien por ahí, y vuelvo a mi naturaleza anterior. Esta es pregunta seria, ¿eh? ¿Usted cree que el Espíritu Santo mora en mí? No, ya estoy hablando cuando ya lo hago. La oración que hizo David en el Salmo 32, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Él detectó que ya no tenía esa comunión con Dios. Y uno de los pensamientos más comunes en la actualidad es que se cree que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no importa la manera, ya sea ejerciendo pecado o tan desconectada o tibia en su comunión espiritual con Dios, hay personas que creen que el Espíritu Santo todavía mora dentro de ellos. No. La Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene al entendimiento del hombre sentimientos. De hecho, la Biblia dice que Él se contrista. ¿Qué es contristar? Se entristece, se siente menos en el entendimiento del hombre. Entonces, el rey David, a pesar de que al ser ungido, dice que de ahí en adelante el Espíritu de Dios le guiaba, conecte la vida del cristiano en la actualidad. ¿Cómo es que el tener a Cristo en nuestro corazón sí tenemos la capacidad? No solamente de hacer lo bueno, sino seguimos teniendo la capacidad de hacer lo malo.
De hecho, la frase tan conocida y tan peleada de que Dios se arrepintió, no es el arrepentimiento que nosotros conocemos como tal. ¿Mande? Algunas versiones le dan esa aplicación, otras la mantienen textualmente arrepentido en el contexto como si Dios la hubiera dicho, la regué. No, en realidad no es la interpretación. En el lenguaje del hombre, nosotros nos arrepentimos cuando hacemos algo malo y volteamos hacia atrás. No es la misma aplicación delante de Dios. Pero lo que sí podemos resaltar aquí es que en realidad el rey David sí tenía la habilidad a su corta edad. Nosotros tenemos la habilidad, hermanos, de iniciar un corazón conforme al corazón de Dios. Sí la tenemos. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. ¿Qué le parece si, a manera de recordatorio, la vida del rey David fue un estilo diario, hermanos? Dice que este jovencito, a pesar de que Dios ya lo veía a futuro, este jovencito a su corta edad ya tenía esas capacidades, ya las tenía. Lo único que sucedió en él fue que se fueron desarrollando. En nosotros está la capacidad, solo la tenemos que desarrollar. Le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Ana si nos despide en oración en esta mañana.